conocido como el chochólogo, quien es periodista de investigación y a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto tenerte en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Hola, mi querido Frank, buenos días, espero que se encuentren todos muy bien, un gusto y un placer poder compartir contigo a través de tu medio de comunicación. Muchísimas gracias, Andrés, como siempre, por haber aceptado la invitación y para arrancar con el tema de la mafia albanesa, que nuevamente vuelve a estar en el foco nacional. Andrés, ¿desde cuándo la Fiscalía General del Estado conocía el caso de la mafia albanesa que operaba en Ecuador? A ver, hay algunas puntualizaciones, yo le he dicho en varias ocasiones, desde el año 2014 que la justicia, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado investiga a los miembros de la mafia albanesa. El primero en caer y ser detenido fue Dritan Rexhepi, el cabecilla, digamos, de la compañía Vela, un brazo de la mafia albanesa que tenía presencia aquí en territorio nacional y que posteriormente, me parece que fue a finales o mediados de diciembre de 2023, fue detenido en Turquía, que fue noticia nacional, fue una bomba. En ese sentido, creo que es importante situar eso, o sea, había conocimiento de parte del Estado, había conocimiento de los cuerpos de seguridad del Estado sobre quién es o qué es la mafia albanesa. Eso es súper importante tenerlo presente. Primera cosa. Segunda cosa, y algo que es realmente estremecedor y que sucedió en el país y que lamentablemente las autoridades no lo entienden o no lo quieren entender, pero es realmente revelador. ¿Por qué es revelador lo que voy a dar a continuación, a poner en conocimiento de ustedes? Porque la señora Diana Salazar, en medio del juicio político contra Guillermo Lasso y posterior disolución de la Asamblea Nacional, en el año 2023, esto fue aproximadamente en abril, marzo de 2023, una legisladora del correísmo le interpela a Diana Salazar y le consulta sobre quién es o qué es la mafia albanesa, la legisladora Palacios, Mónica Palacios. ¿Y qué conocimiento tiene al respecto de la mafia albanesa? La señora dijo que ninguno, que no sabe nada sobre la mafia albanesa y no sabe cosas que puedan exponer, que se puedan exponer públicamente. Primer gran error de la fiscal Lady Diana Salazar Méndez. ¿Por qué razón? Porque la mafia albanesa ya tenía presencia desde el año 2014 y ustedes pueden leer varias providencias y procesos judiciales o judicialización de actos contra la seguridad del Estado o delitos conexos, como por ejemplo el tema del tráfico ilícito de sustancias de Sujetos. estupefacientes, de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Primera cosa. Y también de presuntos esquemas para lavar activos. Pero mira, Frank y queridos amigos, lo que les traigo el día de hoy. El 2 de febrero de 2021. Pongan atención con las fechas porque esto es clave. El 2 de febrero de 2021, dentro de un camión de placas PPA 3201, fueron detenidos 4 ciudadanos en la ciudad de Valencia, provincia de Los Ríos, en un delito flagrante. Tenían en el camión un cargamento de cocaína, aproximadamente media tonelada. Dentro de ese camión estaba el señor Pablo Adrián Hidalgo Tuárez. Pablo Adrián Hidalgo Tuárez fue gerente general de la empresa Agricontrade, ¿sí? Una empresa que está vinculada al caso La Pampa. En ese tiempo, en el 2 de febrero de 2021, ¿qué sucedió? Sucede que el señor Cristian Stig Montoya Tello, en primera instancia, no formula cargos contra el señor Pablo Adrián Hidalgo Tuárez. El señor Cristian Stig Montoya Tello es el fiscal de la causa. No formula cargos por el delito flagrante de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. En la causa, te doy el número de la causa por si les interesa buscar, es el número 123 36 20 21 0006. Y esta persona, en primera instancia, insisto, sí se solicita después o posteriormente se solicita la prisión preventiva, pero la misma fue modificada por la Sala Judicial Multicompetente de Quevedo.
y el fiscal Cristian Stig Montoya Tello no apeló la orden del juez. Ya al señor le dijeron, usted tiene prohibición de salida del país y vaya a su casa. Pero lo realmente estremecedor o perturbador, mi querido Frank, es que existió un informe del análisis, un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, que consta dentro de la causa, es decir, el Estado ecuatoriano, la Fiscalía General del Estado ecuatoriano, la Policía Nacional Antinarcóticos, ¿sí? Y sus equipos tácticos ya tenían conocimiento de las operaciones de la mafia albanesa. ¿Sabes por qué? Porque 3 doritos más tarde, el señor Pablo Adrián Hidalgo Tuárez era caracterizado como HD4 en el informe León de Troya y en el informe de la UCTESI. Antes de ¿Sí? irnos Y este al, señor, antes de irnos al tema y de este, el tema de León de Troya, que también es importante que la gente lo tenga muy claro, el, el periodista de la Post, Anderson Boscan, por eso es que dijo que la fiscalía tenía amigotes en los ríos. no lo sé, esa información la tendrá él. Entiendo yo que él ha utilizado testimonios. El trabajo que yo realizo se diferencia en que yo tengo un método documental y coligo también, por supuesto, con los testimonios de las fuentes. Pero al ser un tema tan delicado, yo no me atrevería a ser tan suelto de huesos y decir, miren, tengo elementos que me ayudan a mí a concluir que la fiscal tiene amigos gatilleros, sicarios o vínculos con personas que se dediquen a esas actividades. Lo que yo sí puedo decir es que al menos en este caso hay delitos de omisión gravísima que nos hace empezar muy mal. Y este delito de omisión gravísima es que ya se tenía conocimiento y se estaba monitoreando a miembros de la mafia albanesa en febrero de 2021. Y ya se sabía que el señor Montoya Tello dejó libre a HD4. Y ya se sabía que después Pablo Adrián Hidalgo Tuárez se convirtió en HD4 en el informe de la UCTES y de la Policía Nacional. Y que se reunía en el edificio Sky Building con Albanés, HD Albanés, con el señor petrolero conocido como Rubén Cherres, el señor HD Agrónomo conocido como César Lalangui, y ahí tenían reuniones para planificar la salida de cargamentos de cocaína. En este edificio que te estoy citando, mi querido Frank, funcionaban 11 compañías fundadas por Dritan Jica y Rubén Cherres. Y la fiscalía ya tenía conocimiento de aquello y la Policía Nacional también tenía conocimiento de aquello. Entonces, al menos aquí hay delitos de omisión. ¿Y cómo comprender? Sí, Bueno, sí. a propósito de las empresas, de algunos de los miembros de la mafia albanesa, ¿cómo comprender que después de el caso Encuentro, del cual vamos a abordarlo a continuación, pero muy brevemente, Andrés, ¿cómo comprender que después del caso Encuentro que vinculó al cuñado del expresidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera, con la mafia albanesa, con el narcotráfico y todo esto, ¿cómo es posible que Dritan Jica, precisamente uno de los miembros de este entramado, haya podido consolidar nuevamente otra empresa? Y estamos hablando de la empresa, precisamente de la empresa del Core Corporation. ¿Cómo comprender, Andrés, que en la super de compañías se haya consolidado y prácticamente las autoridades no hicieron nada? Mira, hay muchas cosas ahí que son realmente muy difusas. No solo del Corp, sino también está Agricontrade y también está Riomel Gold Corporation. Riomel fue creada, por ejemplo, el 31 de octubre de 2023, después de que ya todo el Ecuador sabía que la mafia albanesa estaba Claro. operando. Agricontrade, después de que existe una orden judicial, en el caso La Pampa, ¿sí? En febrero, en febrero de 2024, 7 días más tarde, 7 días más tarde, el señor Dritan Jica le vende sus acciones al señor Brian Alexis Lalangui Pizasawa, hijo de HD Agrónomo y María Teresa eh, Pizasawa.
Entonces, y vende las acciones cuando existía una prohibición expresa de la justicia ecuatoriana que decía, está prohibido transferir, enajenar, vender propiedades de la compañía Agricontrade. 7 días después de esa orden, el señor Dritan Jica vende las acciones al señor Lalangui Pillasawa Brian Alexis. An- Entonces, aquí claramente hay un contubernio, aquí claramente hay una conspiración, aquí claramente la Fiscalía General del Estado nos está jugando a la Barceló, ¿me entiendes? Nos está jugando por la derecha, no está siendo, perdón, nos está jugando por la izquierda, no está siendo transparente con su accionar público, político, judicial. Entonces yo creo que esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta porque muchas veces se ha dicho que no, pero es que ese es el procedimiento normal, eso es lo que tiene que suceder. Cuando ya existía la prohibición de enajenar, digamos, propiedades, acciones de Agricontrade, Canmaná, producción de cárnicos, carne y producción y Riomel Gold Corporation, resulta que hacen todo lo contrario. Y por ejemplo, Riomel Gold Corporation sigue activo. ¿Sí? claro, Río ¿Y qué es lo Corporation que sigue. realmente estremecedor? Claro, el día de hoy todavía sigue activa esa empresa, pese a todo lo que se ha estado mencionando en torno a ello. Andrés, para que la gente también lo tenga muy claro y en cuenta, todo esto de la mafia albanesa nace también de un informe policial que es el León de Troya, el cual después derivó en el caso El Gran Padrino y luego se hizo el caso Encuentro, que vincula al cuñado del expresidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera, Rubén Cherres y toda esta estructura narcodelictiva que algunos analistas han manifestado que es de la corrupción y vínculos con el narcotráfico más grande en la historia del Ecuador. Efectivamente, en el gobierno de Guillermo Lasso pasó esto, pero Andrés, esto del informe León de Troya, ¿desde cuándo se posiciona por la investigación de narcotráfico? A ver, y la secuencia, la línea de pendientes es de la siguiente forma. En 2014 se tiene conocimiento de actividades de la mafia albanesa. En ese año es detenido Dritan Rexhepi, el líder de la compañía Vela, un cartel de origen albanés que tenía presencia en el Ecuador. El señor Dritan Rexhepi había sido el responsable de trasladar cerca de 6 toneladas de cocaína desde Colombia hasta Albania y de algunos cargamentos desde Perú hasta Europa. Ya había participación y actividades de este señor en Colombia y Perú y posteriormente migró al Ecuador y se convirtió en empresario bananero, ¿sí? Incluso tuvo bananeras a su nombre que fueron procesadas, detenidas, judicializadas. Desde ese año se conoce sobre la presencia de Dritan Rexepi. Esta es realmente una historia de narcos sin acabar, porque incluso esa persona que fue detenida recibió beneficios penitenciarios en el año 2023. En el año 2023 recibe el beneficio penitenciario de arresto domiciliario en el gobierno del señor presidente de la República o expresidente ya, Guillermo Lasso. Le mandaron a su casa y ahí vulneró los exámenes de confianza para, digamos, que se verifique que él estaba cumpliendo con la pena. Se fugó y había una persona X que estaba firmando, eh, digamos, las presentaciones periódicas o las bitácoras, reemplazándolo a él. Primera gran cosa. En el año 2021 ya se tenía conocimiento de la presencia de los albaneses en la zona de la provincia de Los Ríos. Se detiene al señor Pablo Adrián Hidalgo Tuárez y la fiscalía dice, no, no, vaya nomás a su casa. En primera instancia solicitaron prisión preventiva, después la unidad judicial multicompetente de Quevedo le dijo, no, mejor no, vaya nomás a su casa, la fiscalía no apeló y se fue a su casa. 3 doritos más tarde ingresan al informe de la UCTESI. La UCTESI es la unidad para evitar el consumo interno o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, ¿ya? Esta UCTESI, que forma parte de la Dirección Nacional Antinarcóticos,
también elabora un informe. Ahí está el teniente Rangel. Sí, elabora un informe y establece una estructura de funcionamiento en la que se mencionan a varias compañías, entre ellas, por ejemplo, las que hoy están siendo procesadas como Canmaná y Agricontrade. ¿Qué pasa con Agricontrade? Que para mí es una de las perlas, ¿sí? De la joya de la corona, es que Agricontrade viene teniendo actividad irregular ilícita desde el año 2016. ¿Por qué razón? Porque Inés Tuñón, quien sería el testaferro de Dritanjica, que abrió las compañías offshore en Costa Rica y Panamá, también estuvo vinculado con el señor Alex Bravo, el corrupto y corruptor de Petroecuador, y el señor Capaya. Esto es fundamental que lo tengan claro. Y posteriormente nosotros ya nos enteramos de León de Troya, que fue el recalentado que hizo el señor Fernando Villavicencio con todas estas evidencias y ampliándolo un poco más a partir de pedidos de información. Esa es la verdadera línea de tiempo. Ahora, ¿qué pasa acá, mi querido Frank? Lo que sucede es que no se tiene todavía claridad de qué es lo que pretendían los señores de la mafia albanesa hacer con las presuntas, aparentes o intentos de contratar con el sector público. Porque eso es lo que querían al crear tantas empresas de construcción y de ingeniería civil. Rubén Cherres y Dritan Jica querían contratar con las empresas públicas del gobierno central. Prácticamente Sí, se por eso estaban, necesitamos la Luque Legal. prácticamente se estaban convirtiendo en empresarios de cuello blanco que querían blanquear sus actividades ilícitas a través de esta forma, tal vez. Exactamente. Esa es la hipótesis que yo sostengo. Lo que se pretendía era facilitar contratación entre el Estado ecuatoriano y estas bandas delictivas para blanquear sus capitales, diversificar actividades y limpiar, digamos, los dineros ilícitos. ¿Qué es lo que está sucediendo en varios gobiernos locales hoy por hoy en todo el territorio nacional? ¿Sí? Esas son las verdaderas aspiraciones. Por eso vimos los contratos o vínculos que pueden tener, digamos, el municipio de Durán con posibles personas relacionadas con el crimen organizado, lo que está pasando con el municipio de Manta, o lo que pasó con el municipio de Manta y el alcalde Agustín Inteago al contratar ese muelle de más de 2 millones de dólares o cerca de 2 millones de dólares, lo que está sucediendo en Portobelo, lo que está sucediendo en Camilo Ponce, Enríquez. Es decir, si no entendemos esta lógica, ¿sí? De lavado de activos, de blanqueo de capitales y de captura de la institucionalidad pública del Estado a nivel local para hacer fechorías y actividades ilícitas, estamos más perdidos que camarón en Yaguarlocro, mi querido Frank. Por eso es que desde el 2017, cuando uno analiza el tema de lavado de activos, ve que, por ejemplo, en el 2017 era cerca de 1.000 millones de dólares y ahora, en el año 2024, esa cifra se ha quintuplicado. Inclusive hay analistas que dicen que ya se ha llegado a 6.000 e inclusive 7.000 millones de dólares que se están lavando en el Ecuador. ¿Es esta una explicación de cómo ha evolucionado el crimen organizado a través del lavado de activos en el Ecuador? Bueno, el problema es que no tenemos la capacidad técnica para identificar si realmente cuáles son los montos reales en los que se está lavando el dinero en el país. Pero posiblemente incluso supere esas cifras, puede ser hasta el 10% del Producto Interno Bruto. Digo, la cantidad de cocaína que está saliendo del Ecuador nos ha convertido en la capital logística, en la capital de la exportación de la cocaína a nivel mundial. O sea que ya le superamos a Mundial, Colombia. de largo. El Ecuador, hoy por hoy, Guayaquil es el principal puerto del crimen organizado para la salida de cocaína. Y aquí viene un gran tema. La gran Justo, diferencia entre, justo una la gran pregunta en torno a diferencia entre ello nace. ¿Cuántos juicios se han dado por lavado de activos en el Ecuador en el último año? Y un breve histórico de los últimos 5 años, Andrés. A ver, si la memoria no me falla, apenas han sido judicializados 2 casos de 12 posibles.
en los últimos 5 años. Solo judicializado 2 casos de 12 posibles en los últimos 5 años. Y uno ha tenido sentencia condenatoria, ¿ya? Pero los montos son pírricos, estoy hablando de $500,000 nada más. Entonces, este es un grave problema para el país. Este es Y un grave problema del país. Nosotros en el año 2021 ya estábamos en las listas grises del Gafilat, del Grupo de Acción Financiera para América Latina. Y eso nos compromete enormemente. ¿Sabes por qué nos compromete enormemente? Porque nosotros somos considerados, catalogados como un país donde ocurren o somos permisivos con el crimen organizado, con el terrorismo, el tráfico de armas químicas, bioquímicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la situación que está enfrentando el país. Pero yo quería cerrarte con una idea que creo que es importante al respecto de lo que me dijiste, el lavado de activos. adelante. Nosotros exportamos en este momento, somos los principales exportadores de cocaína a nivel mundial. Europa no sabe qué hacer con el Ecuador. España no sabe qué hacer con el Ecuador. El caso La Pampa evidencia todo eso. Entonces, si el caso La Pampa identificó que existieron $35 millones lavados en territorio ecuatoriano, otras cuentas en España y todo un esquema societario y empresarial asentado en el Ecuador, yo me pregunto, ¿por qué razón la Fiscalía General del Estado, tomando en consideración este gran problema, permitió la venta de acciones de Agricontrade, de Dritanjica al señor Brian Alexis Lalangui Villasau? ¿Por qué razón? Ahí hay una clara irregularidad, ahí hay un claro complot. Si eso no es ser permisivo, si eso no es ser mafioso, entonces ¿qué es? Datito de color, siempre lo digo. La fiscal de la causa es la misma fiscal que está a cargo del asesinato, del magnicidio del señor Fernando Villavicencio. Entonces, insisto en esto, mi querido Fran, a nosotros nos están vendiendo bambalina y dicen que es oro. En la práctica, la Tenemos el señora video fiscal de la de nación no Fernando entiende, Villavicencio. no sabe, no comprende y este país sigue sumido en una violencia extrema. En la Andrés, provincia de Los Ríos hay compañías que exportan banano, hay compañías que se dedican a la exportación de palma, hay compañías que procesan palma, hay pistas clandestinas de aterrizaje, ¿sí? Hay esquemas Ponzi vinculados a políticos, empresarios, hay big money lavando dinero y prestando dinero, ¿sí? Y hay escuelas donde se están formando gatilleros y bandas delictivas que facilitan la logística y el traslado de cocaína hacia los puertos del país. Guayas, El Oro, Manabí en menor medida, pero esos puertos. Entonces el problema es tan grave y tan delicado que yo insisto en esto, no existe claridad sobre una solución o alternativa para controlar este problema y esta violencia. En ningún An- candidato, ¿eh? Andrés, brevemente, antes de irnos al tema de los puertos y aeropuertos, ¿a través de qué entidades se está lavando el dinero? ¿A través de la banca, a través de las cooperativas o a través de qué sistemas se está lavando el dinero en el Ecuador? Bueno, este es otro gran problema. Hoy por hoy hay una diversificación de actividades y muchas veces no se comprende bien cómo funciona el lavado de activos en el Ecuador. No se comprende. Eh, por ejemplo, mira, en Ecuador se presentaron 73 casos por lavado de activos, ¿sí? Distribuidos en 13 provincias. Eh, y ese problema que estamos viviendo en el país son 73 casos distribuidos en 13 provincias. No es que se concentra en Quito, no es que se concentra en Guayaquil, se concentra en casi la mitad de todo, más de la mitad de todo el país, ¿ya? Gran problema. Segundo problema, no es que yo tengo el dinero ilícito y voy y pongo en un banco. El problema es que yo tengo el dinero ilícito producto de mi actividad delictiva y empiezo a diversificar mis actividades. Me pongo una peluquería,
me pongo un patio de autos, me pongo una empresa que se dedica a la producción minera, me pongo una empresa inmobiliaria, compro, digamos, bienes, compro edificios, construyo edificios, hago edificios, Al estilo de vendo Breaking mis... Bad. Exactamente. Vendo mis servicios a los municipios, les exijo a los municipios que me compren, porque si no les meto bala, ¿sí? ¿Sí? Pongo mi dinero en equipos de fútbol, ¿sí? Entonces, es tan complicado el asunto, que realmente hoy tenemos un gran problema para detectar dónde nomás se está lavando el dinero producto de las actividades ilícitas en el país. Por ejemplo, puede existir un vínculo con bancos. Yo identifiqué al Banco de Guayaquil, al Banco Bolivariano y también cooperativas. De hecho, la Langui, su esposa, su hijo, tenían dineros ocultos en cooperativas de ahorro y crédito. Y esos están siendo procesados en el caso La Pam, ¿ya? Entonces, el problema es bien delicado, bien grande, bien amplio. Y yo creo que hoy por hoy, si no existen propuestas claras para fortalecer al sistema de inteligencia estratégica del país, para combatir la delincuencia organizada, para prevenir y erradicar el lavado de activos, el día de mañana vamos a empezar a depender, como economía nacional, vamos a empezar a depender de esa actividad ilícita. Y la violencia seguirá proliferando. El papel de la UAFE, ¿cómo ha sido durante estos últimos años? Incluso hemos visto que un director fue hallado con cuestiones irregulares, Andrés. ¿Cómo están siendo esas entidades de control en el país para evitar precisamente que siga expandiéndose el narcotráfico, en este caso a través del lavado de activos? Bueno, ya lo conocimos también. Ustedes saben que el subdirector de la Unidad de Análisis Financiera fue detenido recientemente. ¿Cuál es el colmo de un funcionario que combate el lavado de activos? Que sea procesado por lavado de activos. Y en el Ecuador sucedió. Fue procesado por lavado de activos el subdirector de la unidad que combate el lavado de activos. Entonces eso es una locura. Es Incluso una recuerdo locura. que, incluso recuerdo que un director del SNAI también fue hallado con paquetes, no recuerdo bien si fue de dinero o de droga, pero fue hallado y por eso también fue procesado hace varios meses, quizás ya es un poco más de un año. Sí, el problema es que en el Ecuador se ha creado un gran círculo, un gran tejido criminal. Esto es importante tenerlo en consideración. Un gran tejido criminal que va desde las pequeñas bandas delictivas que viven del menudeo, ¿sí? Que son muchas veces sectores urbano marginales, ¿sí? Que no tienen acceso a servicios básicos, a salud, a educación, empobrecidos, que son presas fáciles para ser capturados por el crimen organizado. Entonces, bandas pequeñas delictivas que viven del menudeo, que muchas veces los especializan y los convierten en sicarios, gatilleros o empiezan a diversificar sus actividades delictivas. Esto a su vez, esto a su vez se conecta de manera directa con empresarios que vieron en el crimen organizado, en el narcotráfico, en la producción y venta de cocaína, un gran negocio, ¿sí? Esta es la gran diferencia que existe con relación a Colombia y México. El caso ecuatoriano tiene esta gran diferencia. Son empresarios que vieron en el crimen organizado un gran negocio. En Colombia pasó a la inversa. Fueron creciendo las bandas delictivas y capturaron al poder. No, acá son empresarios que vieron en el crimen organizado una gran oportunidad. Y estos empresarios han generado ejércitos de reserva, personas que se encargan de darles seguridad, logística a los contenedores para trasladar, etcétera, etcétera.
Y ahí entra la mafia albanesa, que es el intermediador, el que facilita, el que tiene los contactos para llevar ese cargamento hacia Europa. Ese cargamento lo lleva a Europa. Encarga de la contaminación y también de crear esquemas societarios o empresas fachada para lavar los activos en el país. ¿Sí? Y aquí también entra otro factor. Para facilitar ese lavado de activos, para facilitar permisos, licencias, para facilitar esa logística, necesitan de la institucionalidad del Estado. Entonces capturan la institucionalidad del Estado, ¿sí? Para facilitar esos esquemas de lavado de activos, para facilitar esos permisos, para facilitar esas licencias. No olvidemos que el Ministerio de Agricultura de Bernardo Manzano, de Pedro Álava, de Tangibera, dieron los permisos y las licencias para que opere la mafia albanesa en territorio ecuatoriano. Y justo, Dieron los permisos de cultivo justamente, de cannabis. justamente, ya para que entramos al tema de los puertos, y bueno, antes de decirlo, drogas y explosivos se guardaban en oficinas del SNAI en la cárcel. Justo hace un año, en agosto del 2023, daban estas noticias. Unos 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de la policía ingresaron a 2 cárceles en Guayaquil y encontraron drogas, relojes y explosivos en las oficinas del SNAI, o sea, de la inteligencia del Ecuador. También concatenando a lo que decíamos hace un momento. A propósito de los puertos, Andrés, Amanda Villavicencio había mencionado el tema de los puertos. Y en ese sentido, primero escuchemos lo que dijo Amanda Villavicencio para conectarlo también con lo que parece ser que ya vivimos en un narcoestado o que ya vivíamos desde antes en un narcoestado. Adelante. Tres cosas. La primera es esta frase potente que me lleva a esta conclusión. Dice, el Fernando dice, no existe narcotráfico sin poder político. La segunda, la narcopolítica es un cáncer que tiene totalmente podridas las instituciones estatales, la justicia y las papeletas. Estas dos cosas me llevan a entender no solamente que a quienes les investigaba mi papi estaban enojados, no, a quienes realmente les está afectando el negocio. ¿A quién le está afectando el negocio la veracidad de Fernando Villavicencio? ¿A quién? A los que manejan los puertos. ¿Por qué nadie dice nada del señor Jaime Nebot? ¿Por qué nadie dice nada del allanamiento de JJ Franco? Se viene en el especial que tenemos con la fuente Periodismo de Investigación, se viene la información de los allanamientos de JJ Franco, que está vinculado con Carlos Polit, que está vinculado con Jaime Nebot. ¿Por qué de ellos? ¿Cómo él le amenaza a mi padre? Nos trae este recuerdo de este Jaime Nebot, ven acá para mearte. ¿Te refieres al tuit que puso él? Me refiero al tuit que puso él. Estoy en total libertad de proceder como a mí me parezca. Así es. Y ese saborcito a social cristiano que tiene Muentes, que tiene Nebot, y que luego, por ejemplo, vimos de la ocurrida de Gisela Molina, que después de tu programa y que yo le puse en su sitio, vino a amenazarme a mí después de haber sido el Partido Social Cristiano. Ese es un saborcito social cristiano que no se me... Acabamos de escuchar la intervención de Amanda Villavicencio hace pocas semanas en el programa de Carlos Vera. Andrés, ¿se puede hablar de narcopolítica, narcoestado o todo en conjunto en el Ecuador? Me parece que el concepto de narcoestado no alcanza para explicar lo que está sucediendo en el país. Cuando decimos narcoestado, solo estamos reduciéndole a una dinámica en la que el Estado tiene injerencia directa con el crimen organizado o el narcotráfico. Es decir, cuando han logrado capturar la decisión pública y política del Estado ecuatoriano para poner al servicio de las bandas delictivas. Pero el tema no se reduce solamente a la relación Estado, crimen organizado o Estado narcotráfico. Es más amplia, mi querido Frank. Son conexiones empresariales. Y creo que el caso La Pampa nos está evidenciando eso. El problema es que acá hay mucha gente inexperta hablando del tema que no comprende cómo realmente se conectan los hilos en las relaciones o las interrelaciones del crimen organizado. Entonces, por ejemplo, cuando decimos narcoestado, solo se reduce al Estado, y eso es falso de falsedad absoluta. Acá hay privados, y eso es importante decirlo. El crimen organizado no existiría si no existirían empresas privadas vinculadas al crimen organizado. ¿Ya?
Eso es clave entenderlo. Si no existen empresas privadas vinculadas al crimen organizado, no existe pues el crimen organizado, no existe el lavado de activos y es lo que estamos viendo en el caso La Pampa. Están siendo procesadas personerías jurídicas que tienen una actividad económica privada. Sí, venta de carnes, producción de exportación de frutas, agentes inmobiliarios, empresas de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son agentes privados. Bancos privados, cooperativas de ahorro y crédito, son instituciones privadas. Entonces, cuando yo escucho el concepto narcoestado, que es a lo que yo he sido muy resistente, digo, no, estamos solo viendo un árbol y no el bosque. Hay que ver, digamos, la complementariedad que existe alrededor del crimen organizado, cómo estas instituciones se terminan complementando, cómo el Estado ecuatoriano sí facilita las operaciones del crimen organizado, pero sobre todo el corazón estratégico del crimen organizado está en el sector privado. Está en la capitalización, está en la generación de réditos económicos, está en el sistema de lavado de activos, está en la diversificación de actividades, está en las empresas fachadas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que El existe Estado una sería como un interrelación. intermediario. El Estado, ¿Perdón? el Estado sería como un intermediario en este negocio de Por, la narco. por supuesto, es un facilitador. El Estado lo que hace es facilitar que existan esas condiciones necesarias para propiciar la actividad delictiva en el Ecuador. Y eso es lo que está sucediendo. Yo considero que el mejor concepto hasta el momento es entender al crimen organizado como grandes holdings, ¿sí? Holdings, empresas de actividades delictivas. Porque si empezamos a ver esto, empresas de actividades delictivas, vamos realmente a tener un enfoque diferente de análisis sobre el tema. No vamos, por ejemplo, a banalizar, ¿sí? O simplemente caer en la estigmatización. Ah, no, es que las bandas delictivas son los maleantes, los encadenados, los malhechores, los que andan con armas y no sé qué. No, señora, no, señor. También son empresarios de cuello blanco que facilitan esquemas de lavado de activos o que son los beneficiarios directos de esa exportación de cocaína hacia Europa. Y frente Es a decir, que ello, es importante. y frente a ello, ¿cuál ha sido el rol de la Fiscalía? ¿Qué es lo que ha realizado? Porque la Fiscalía habla del caso Metástasis, del caso Purga, pero no parece hablar del caso Encuentro, del caso León de Troya, no parece conocer, como tú lo habías manifestado, a la mafia albanesa recién hace un año, parece que se empapó del tema de la mafia albanesa. ¿Cuál ha sido el rol de la Fiscalía General del Estado para combatir a la mafia albanesa, Andrés? Pero es que lo acabamos de ver en todos los casos que te pregunto. O sea, el rol es, para conclusión, un encubrimiento. La Fiscalía General del Estado está encubriendo a la mafia albanesa. ¿Por qué? Porque ya pasó en el 2014, 2021, porque ya pasó con el señor Pablo Adrián Hidalgo Tuárez, porque ya pasó con el informe de la UCTC, que después lo archivaron, porque ya pasó con los fiscales que manejaron el caso denominado León de Troya, ¿sí? Porque ya pasó con el señor Duitan Rexgepi, que se les escapó y se les fugó, porque ya pasó con el caso La Pampa al momento de vender, enajenar, ¿sí?, las acciones de la empresa Agricontrade entre Dritan Jica y el hijo de alias Agrónomo. Es decir, todas esas cosas, no es que, ay, se me chispoteó, fue sin querer. No, en realidad fue sin querer queriendo. Eso es dolo. Eso es dolo aquí y en la China. Con un caso tan sensible como la penetración de una mafia del nivel de la albanesa en territorio ecuatoriano y que la Fiscalía General del Estado no haya utilizado toda su capacidad investigativa, realmente deja muchísimo que desear. Podría ser los vínculos del cuñado para no investigar a profundidad
este caso. Incluso vi hace poco que el cuñado de Guillermo mafia albanesa que exporta y comercializa la droga en Europa, había solicitado unas medidas porque le causaba estrés estar en la casa en prisión domiciliaria. Andrés. Pueden ser muchos factores. Acá también hay otro gran actor al que no se lo menciona mucho y del que todo el mundo tiene miedo. Es un actor extranjero, una embajada extranjera. Esta embajada extranjera que sabía las actividades delictivas en las que estaba involucrada o involucrados varios generales de la Policía Nacional, entre esos Vargas y Ponce, responsables de archivar el informe de la OCTES y de la Policía Nacional. Cuando se habló también de los narcogenerales. A propósito de aquello, esa embajada será la que le está sosteniendo a la fiscal general de la Nación, Lady Diana Salazar. Pero sin lugar a dudas, Frank. Mira, y es tan bochornoso lo que sucede en la Fiscalía General del Estado que los equipos tácticos del FBI fueron los que activaron el caso Metástasis y que participaron en los allanamientos del FBI, ¿ya? Y son donaciones que hace la Embajada de Estados Unidos para la actividad de inteligencia y técnicas de investigación y capacitación de la FEDOTI a nombre de la Embajada de Estados Unidos. La FEDOTI es la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada, transnacional. Y en esa Fiscalía Especializada que combate el crimen organizado transnacional puso guita la Embajada de los gringos. Eso es normal. Vamos a ver si los rusos aceptan pues dinero de los gringos para financiar sus actividades, digamos, investigativas en el marco de las competencias de su Fiscalía General del Estado, si los chinos aceptan eso, ¿sí? Si los brasileños aceptan eso, si los propios gringos aceptan que países extranjeros destinen recursos, hagan donaciones a su propia fiscalía, pues. ¿A cambio de qué es eso? Lo dejo ahí para la reflexión. Andrés, hay un tema que no quisiera que se nos quede suelto y es el papel del agente policial Rodney Rengel. Estaba a cargo de la investigación León de Troya y develó los vínculos de la mafia albanesa, Danilo Carrera, Rubén Cherres, entre otras personalidades que estaban cercanos a Guillermo Lasso cuando presidente. Andrés, si te quisiera preguntar por el tema de cómo comprender que a Rodney Rengel fue presionado por algunas entidades del Estado para cerrar el caso León de Troya, inclusive manifestó que fue la fiscal general una de ellas, también habló de algunos generales que, dicho sea de paso, algunos de narcogenerales. Pero en el tema de Rodney Rengel, ¿cómo comprender que se le haya destituido después de haber estado a cargo de esta investigación policial tan importante? Bueno, esos son los tentáculos del crimen organizado en la Policía Nacional, que no es novedoso. Creo que José Serrano ya ha publicado mucha información al respecto de cuántos miembros de la Policía Nacional estarían involucrados con la mafia y con el crimen organizado. Digo, recientemente tuvimos a un general que me parece que ya fue sobreseído, el señor Ramírez, que fue director del SNAI, del cual no se habla absolutamente nada. Yo presenté su examen especial al patrimonio de este general y tenía más de $400,000 que no tenía cómo justificar y a nombre de una hija menor. Entonces, los tentáculos del crimen organizado, en primera instancia, han capturado a la Policía Nacional por una simple razón. Ellos tienen el control preventivo, ¿sí? Ellos tienen el control disuasivo, ellos tienen el control paliativo de las actividades delictivas en el territorio nacional. Entonces era estratégico capturar a la Policía Nacional y lo han logrado. Hay generales que han estado involucrados con el crimen organizado. Ramírez es el único procesado, director del SNAI,
que facilitaba el ingreso de la pareja sentimental de Leandro Norero, que se trataba de ñañito con Leandro Norero. Sí, y que además de eso tiene $400,000 que no tuvo cómo justificar. Y lo peor de todo es que yo también presenté pruebas, ¿sí? De policías que ingresaron a la Dirección Nacional Antinarcóticos sin atravesar por los exámenes de confianza. Yo presenté hasta el modus operandi de cómo hicieron para ingresar, vulnerando los exámenes de confianza, las pruebas psicológicas, las pruebas técnicas. Les pusieron puntajes elevados sin que cumplan los parámetros, y a pesar de que no cumplieron los parámetros, fue orden del general Ramírez ingresar a cerca de 62 elementos a la Dirección Nacional Antinarcóticos. ¿De dónde salieron esos elementos? Vayan a ver ustedes. Ese es el problema que tiene por hoy la Policía Nacional y el Estado ecuatoriano. Andrés, ¿qué mensaje se le da a los policías que investigan el narcotráfico el hecho de que Rodney Rengel haya sido destituido, su vida corra peligro y prácticamente el Estado lo haya dejado solo? Además de que la ministra Mónica Palencia se ratificó en la destitución del policía que investigó los vínculos de la mafia albanesa con el gobierno de Guillermo Lasso. Andrés. No, es un mensaje clarísimo para mí. O sea, las mafias están gobernando la Policía Nacional. Las mafias mandan en la Policía Nacional. Y si tú no formas parte de la mafia, si no te viras y sirves a la mafia, estás condenado. O eres expulsado o eres asesinado. Eso es lo que está pasando en nuestro territorio nacional. Eso es lo que está pasando en la Policía Nacional. Es tan repudiable el hecho, mi querido Frank, que después de que Vargas, Ponce, hayan sido evidenciados en sus actividades delictivas, el señor Vargas seguía usando un vehículo del Estado ecuatoriano, de la Comandancia General de la Policía, ¿sí? Por orden de la ministra Palencia. Un auto en el que incluso se accidentó, se chocó, generando daños y perjuicios a terceros, y no quería pagar el gallo. ¿Ya? Esa es la gente que existe en la Policía Nacional y que comanda o comandó la Policía Nacional. Andrés, a Y ese es propósito, ¿qué decir del caso La Madrina? Lo mismo, me parece a mí que es un caso que quedó en absoluta impunidad. Es una señora de muy alto vuelo, vinculada de manera directa con con los agentes de seguridad o con las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Y esta persona, según otro general de la Policía Nacional, tenía un vínculo directo con una banda delictiva en Guayaquil. Entonces, es bien estremecedor lo que les estoy contando. Y preocupante, porque hasta la fecha ningún pez gordo ha caído realmente. Y eso, de entrada, evidencia la Fiscalía General del Estado ecuatoriano. O sea, solo están cayendo los de más bajo rango, por así decirlo, o los chivos expiatorios. Andrés, las últimas preguntas en torno a cuántas empresas bananeras han sido procesadas por tráfico ilícito sujetas a fiscalización. Bueno, desconozco ese dato porque tampoco ha sido público. De hecho, la FEDOTI considero yo que no está haciendo un buen trabajo. Hasta el momento no tenemos una investigación, un gran caso así rimbombante que digas cómo combate la Fiscalía General del Estado al lugar estratégico desde el cual está saliendo la cocaína en el país. Díganme ustedes qué procesado existe hasta la fecha de hoy por casos de bananeras involucradas
con fachadas para facilitar el traslado de la cocaína? Ninguna. La única que nosotros tuvimos recientemente fue la comercializadora Palacios Pazmiño, vinculada a la familia del ministro de Agricultura. Y la dejaron en libertad. Dijeron, vaya nomás a su casa porque no importa, en este país es bueno y saludable traficar 3 toneladas de cocaína. Andrés, y justamente cómo comprender que, pese a que a la cuñada del actual ministro de Agricultura, de Daniel Noboa, se le haya encontrado con las manos en la droga, no haya sido detenida. Bueno, fue retenida un momento, pero prácticamente está en libertad. Ese cargamento tenía un costo de $3 millones. Ese cargamento eran 3 toneladas que tenía un costo de 154 millones de dólares. El destino final, hay especial, eso sí, pero ¿cómo comprender que eso se haya prácticamente desvanecido en el tiempo y el actual ministro de Agricultura siga en el cargo? Yo creo que es sencillo este asunto, mi querido Fran. Preguntémonos cuáles son las empresas fachada predilectas para el crimen organizado y para la exportación de la cocaína hacia Europa. Las bananeras, ¿no es cierto? Ya. Creo que el resto ya es conjetura simple y sentido común. Es así de simple. El tema de que los puertos en su gran mayoría sean privados podría ser una de las formas que facilitan esta exportación de droga por parte de Ecuador a Europa. No solo privados, en los públicos también. El problema es que no hay una institucionalidad pública presente en ese lugar, no existe inversión pública en ese lugar, no existen presupuestos para la UIPA, para el GEMA, para el CRAC, que son unidades especializadas de la Policía Nacional que combate los narcóticos o el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Y adicionalmente a eso, hay que rediseñar una arquitectura jurídica que permita controlar de mejor manera la exportación, ¿sí?, hacia Europa y hacia los diferentes puntos del planeta. Hay que controlar a través de una nueva arquitectura financiera, porque la que tenemos es obsoleta. Facilita, por ejemplo, algo que se llama contrato de mandato. Yo soy el tenedor el que te facilita los trámites para tu exportación, tu contenedor de banano. Pero resulta que tú me has dado tu banano contaminado o te han contaminado. Una de dos, ¿sí? Y el persona que te está haciendo los trámites, en este caso soy yo, termino siendo procesado judicialmente por esa contaminación, sin que yo haya tenido nada que ver. Porque el banano se procesa en la finca, en la hacienda, se empaqueta en la finca, se empaqueta en la hacienda, va a un contenedor, un tráiler que tiene un contenedor, se mete el producto en el contenedor, se cierra y se pone dispositivos de seguridad, numerados y sellos. Se va hacia un patio o un canchón que se le conoce. En ese canchón puede reposar por 1 día, 2 días o 3 días el contenedor. Y después de ese canchón sale hacia el puerto. En ese puerto se baja el producto y inmediatamente se exporta. Es decir, hay unas 3 o 4 fases que tiene que atravesar la exportación. Y en esas 3 o 4 fases de la exportación es sensible de contaminación, ¿sí? Premeditada o involuntaria. Y eso tiene que normarse desde la legislación. No existe ahora, no existe. De hecho, el sistema de control unibanano está completamente abandonado. Qué raro, ¿no? Que el ministro de Agricultura, que tiene una cuñada vinculada a un cargamento de 3 toneladas de cocaína, haya abandonado el sistema de control bananero unibanano. Qué raro, ¿no? El problema podría ser el tema del presupuesto también, Andrés. ¿Será que la falta de recursos o todo lo que se ha eliminado en tema presupuestario durante estos últimos 7 años puede ser la consecuencia que estamos viviendo actualmente? Por ejemplo, la Unidad de Investigaciones de Puertos
y Aeropuertos tiene los recursos necesarios para controlar y combatir esto? Pero por supuesto, hermano, o sea, acá ya no existen casualidades, sino causalidades. Hablábamos de una interrelación entre el Estado y el sector privado. ¿Qué quiere el sector privado? El empresariado del crimen organizado. ¿Qué es lo que requiere? Estímulos para la exportación, inversión pública para la exportación, ¿sí? Facilidades, reducción de tramitología para la exportación. Y eso es lo que le está ofreciendo el gobierno central y el Estado ecuatoriano. Facilidades para que saquen su producto. ¿Cuál es su producto? La cocaína. Parece El chiste, principal producto de pero exportación que tiene el Ecuador. Parece chiste, pero es parte también del nuevo Ecuador. Cuando uno ve que dice que combaten a la narcodelincuencia, que combaten a los delincuentes, ve que precisamente son los bones pequeños, no son los peces gordos, no son realmente a quienes se debería de atacar por parte del Estado. Y bueno, con esto hemos respondido a las dos preguntas que nos acogieron el día de hoy, si la Fiscalía respondía a la mafia albanesa y si existía un Estado, como ya es un clásico en el programa, ¿cuál sería la otra verdad de lo que sabe decir la Fiscalía, que son los grupos narcodelictivos los que no le permiten avanzar, que son los grupos narcodelictivos los que están detrás de ella y no le quieren trabajo? Y también lo que sabe decir Daniel Noboa, para de igual manera, porque él dice que son los grupos narcodelictivos los que él supuestamente dice que no quiere que regresen, que eso es parte del viejo Ecuador. Andrés. Bueno, mi querido Frank, la otra verdad es que la Fiscalía General del Estado, por dolo, negligencia o error inexcusable, ¿sí?, ha sido cómplice de las operaciones de la mafia albanesa, teniendo conocimiento de causa que se remonta a febrero de 2021. Y de manera sistemática, azarosa y alevosa, la Fiscalía General del Estado ha permitido la injerencia de las bandas delictivas en el Ecuador, no deteniendo, no disuadiendo, no judicializando. Y este es un grave problema porque hoy por hoy el Ecuador es la capital de la exportación de cocaína a nivel mundial y la capital del lavado de activos. Y eso sí es responsabilidad de la Fiscal General del Estado, Lady Diana Salazar Méndez. Te agradezco mucho por el espacio. Muchísimas gracias, Andrés Durán, el chochólogo, periodista de investigación, por haber estado en el espacio. Seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates.